Gracias por permitirme entrar en su hogar. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Cómo llegar a ser un buen cristiano. Pero antes, quiero pedirle que me permitan tener una oración. Querido Dios y amante Padre, agradecido estamos, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Te rogamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y que al abrir tu palabra podamos entender y practicar lo que tú tienes y nos quieres enseñar hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que tenemos hoy es: ¿qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? Cuando tú aceptas a Jesús, ¿qué cambio ocurre en tu vida? En la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Corintios, vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, y leemos el versículo 17, y allí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que hemos hecho. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En tu vida ocurre un cambio. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que decías antes, cómo vivías, lo que decías, hasta las cosas que comes van a cambiar cuando conoces a Dios. Así que todas las cosas son hechas nuevas. Tú vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, si vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿qué nueva experiencia tendrás? ¿Cuál es la experiencia que tiene el cristiano? Primera de Tesalonicenses, el versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, el versículo 23 dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nueva experiencia entonces tendremos cuando aceptamos a Jesús? Es la experiencia de la santificación. Es un proceso que comienza el día que tú decides aceptar a Cristo. Y ese día comienza un proceso de cambio en tu vida. Todos los días vas cambiando, todos los días vas aprendiendo. Cada día va siendo diferente. Habrán días buenos y días malos. Pero definitivamente que ese proceso que se llama santificación y que comienza el día que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, va a terminar el día que bajes al descanso o cuando venga el Señor Jesús en las nubes de los cielos. Es un proceso que va a durar toda tu vida. Así que, ¿qué nueva experiencia tendremos? La experiencia de la santificación, de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud entonces correcta ante las pruebas? Habrán días buenos, como les dije, y días malos. Habrán dificultades en la vida, pero ¿cuál es la actitud que debe tener el cristiano cuando llegan esos momentos difíciles a la vida? Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos al libro de Primera de Pedro. Y en el libro de Primera de Pedro vamos a encontrar en el capítulo 4 de Primera de Pedro, y leemos los versos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria. La pregunta es: ¿cuál es la actitud que debes tomar tú o yo o cualquier hijo de Dios frente a las pruebas, las dificultades de la vida?
Y la palabra de Dios dice que debemos estar gozosos, alegres. Pero ¿quién está alegre en medio de la tristeza? ¿Quién está alegre en medio de las dificultades? Definitivamente que la Biblia lo que quiere decirnos es que debemos tener esa capacidad de poder aceptar las cosas que estamos viviendo, de poder tener la esperanza de que aunque haya nubes oscuras en el cielo hoy, mañana va a salir el sol. Eso es lo que el Señor nos está tratando de enseñar. Como cristianos vamos a pasar dificultades, problemas, pero también tenemos que vivir la experiencia de poder tener la fe y la confianza de entender que mañana va a ser mejor que hoy. Que aunque yo lloro hoy, mañana voy a poder reír. Que aunque el dolor llegó a mi vida hoy, mañana probablemente van a llegar tiempos mejores. Ahora, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual? ¿Qué es lo que alimenta mi vida como hijo de Dios para poder llegar a creer, a tener esperanza en los momentos difíciles y a vivir con gozo y alegría también los momentos de felicidad que llegan a la vida? En el libro de Deuteronomios, allá al principio de la Biblia, el libro de Deuteronomios, vamos al capítulo 6 del libro de Deuteronomios y vamos a leer los versos del 6 al 9. Dice el capítulo 6, versículos del 6 al 9, de la siguiente manera. Lee conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y también vamos al libro de Jeremías y vamos a leer el capítulo 15 del libro de Jeremías, el versículo 16. Capítulo 15, versículo 16 del libro de Jeremías. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ok, como un cristiano, hijo de Dios, puede ver la vida gris con esperanza. ¿Cómo lo puede hacer? Solo de una forma, alimentando su vida espiritual. ¿Y con qué? Según lo que leímos en Deuteronomios y en Jeremías, con la palabra de Dios. Mira, tú puedes leer de cualquier libro, cualquier autor, alimentarte con ellos también, pero tu alimento principal, el alimento que Dios dio para su pueblo, fue su palabra, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y es en ella que podemos obtener fortaleza para nuestra vida espiritual. Ahora bien, ¿cómo establecemos comunión con nuestro Dios? A través de la Biblia y su lectura, yo puedo alimentar, fortalecer mi vida espiritual, mi vida de fe. Pero ¿cómo hago para poder tener o establecer una comunión con Dios? Bueno, la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, y allí en el capítulo 5 leemos el versículo 17. Dice, orad sin cesar. ¿Cuál es la respuesta? La oración. Es a través de el hábito de orar, de comunicarme con Dios, que yo puedo tener esa relación directa con Dios. Con la Biblia fortalezco mi fe
mi esperanza. Pero con la oración establezco una relación personal con Dios. Ahora bien, ¿para qué todo esto? ¿Cómo hago para poder mantener esa relación que tengo con Dios? Fortalecer esa vida espiritual y poder mantenerla en mi vida diaria. Bueno, dice la siguiente pregunta: ¿qué día debemos dedicar a la adoración de Dios? Yo a Dios puedo adorarlo todos los días, puedo comunicarme con Él todos los días, puedo cantar todos los días, puedo leer la Biblia todos los días, puedo ver una predicación todos los días. Pero realmente todos los días son los días que Dios tiene para poder que yo tenga esa comunión estrecha con Él. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías y vamos al capítulo 58 del libro de Isaías. Y en el capítulo 58 vamos a leer los versos 12 al 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, y solo entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que, de acuerdo al texto que leímos, ¿qué día debemos dedicar a la adoración a Dios? Dice el texto: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el día? ¿El lunes? ¿El martes? Es el día santo. Y el día santo de Dios, desde el punto de vista bíblico y de lo que enseña la Biblia, es el sábado, el séptimo día de la semana. Ahora, el Señor dijo: ejemplo os he dado. Él vino y vivió una vida para que nosotros pudiéramos observarla y tener ejemplo de lo que Él hacía. ¿Qué acostumbraba a hacer Jesús el sábado? Quizás se levantaba tarde, quizás dormía todo el día, pues es el día de reposo. ¿Qué era lo que Él hacía? Mira lo que dice el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas y leamos el capítulo 4 del libro de Lucas. En el capítulo 4 leemos el verso 16. Dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Conforme a la costumbre que él tenía. Era costumbre de Jesús ir a la iglesia cada sábado de la semana para mantener esa relación estrecha con Dios y para mantener la relación estrecha con aquellos que tienen su misma fe. Ahora, ¿qué misión confió Dios a la iglesia? La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Tú formas parte de la iglesia cuando aceptas a Jesús. Quiere decir que formas parte de esa misión. ¿Cuál es la misión? Mira lo que dice el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. En el capítulo 24 del libro de Mateo. Y leemos el versículo 14. Dice el versículo 14 del libro de Mateo, capítulo 24, dice así:
Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si leemos el capítulo 28 del mismo libro de Mateo, leemos el capítulo 28, el versículo 19, y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es esa misión de la cual tú formas parte como miembro de la iglesia, como hijo de Dios? Es la misión de predicar el evangelio. Esa fue la misión que Dios le dio a la iglesia, y tú como parte de la iglesia tienes que cumplir, o deberías cumplir, esa misión. Ahora, todo hijo de Dios debe estar preparado. ¿Qué tarea debemos estar preparados para realizar? Miren lo que dice Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro. En Primera de Pedro encontramos la respuesta a esa pregunta. Todo cristiano, hijo de Dios, debe estar preparado a hacer una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Capítulo 3, versículo 15 de Primera de Pedro, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nuestros corazones. Entonces, ¿qué tarea debemos estar preparados para realizar? La tarea de poder expresarle a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cuál es nuestra experiencia con Él. Que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios a través de lo que nosotros vivimos con Él. Ahora, ¿qué actitud debe tener el cristiano hacia sus líderes espirituales? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. A nadie le gusta lo que le tienen que hacer, a nadie le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas o qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, como hijos de Dios, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 12 y 13 nos dicen lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cuál es tu actitud y la mía para aquellas personas que son nuestros líderes espirituales? Es una actitud de respeto, porque a nadie le gusta que le hagan o que lo hagan sentir mal. ¿Por qué entonces yo tengo que hacerlo? Nuestra actitud debe ser de respeto hacia los demás, así como nos gustaría que los demás pudieran respetarnos a nosotros. ¿Quién es nuestro guía supremo? ¿Tu pastor? ¿Tu anciano de iglesia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Quién dice la Biblia que debe ser nuestro guía supremo? En Colosenses, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, versículos 6 y 7, dice así: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo, nuestro guía supremo? Cristo Jesús. No el pastor, no el anciano. Nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ahora bien,
para llegar a ser un buen cristiano, definitivamente que necesitamos entender que somos criaturas diferentes, que ya no soy el mismo que era antes de conocer a Dios, que en mí comenzó un proceso que la Biblia llama santificación, que para poder desarrollar ese proceso debo alimentar mi vida espiritual a través de la Biblia, que para poder tener una relación con Dios estrecha debo utilizar la oración, que debo contarle al mundo mi experiencia con Dios y que debo respetar a aquellos que guían mi vida, como espero que ellos me respeten a mí. Ahora te voy a hacer una pregunta. Con la ayuda de Dios y guiando nuestra vida a Jesús, ¿estarías dispuesto a serle fiel a Dios? Esperemos que sí. Esperemos que podamos vivir esa experiencia linda de tener una relación estrecha con nuestro Dios. Que Dios te bendiga.